¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos nuevamente con otra jornada geométrica. Hoy día vamos a trabajar con el famoso teorema de Euclides del triángulo rectángulo. Entonces, vamos a ir resolviendo distintos tipos de ejercicios para que ustedes tomen una buena base y después puedan resolver cualquier tipo de ejercicio que tenga que ver, que esté involucrado este teorema, ¿cierto? Generalmente parto de inmediato, ¿cierto? Haciendo ejercicio, haciendo, digamos, un pequeño resumen al principio, pero en cuanto a contenido, en realidad, yo lo que he hecho es dejar esa responsabilidad, ¿cierto? A lo que ustedes hacen en el colegio o lo que han visto en forma individual, y yo me he dedicado solamente a la parte de ejercitación. Pero en este caso, como este teorema es un poco más complejo, yo voy a partir al principio elaborando las demostraciones para que ustedes entiendan por qué sostienen esas fórmulas que vamos a ir utilizando durante todo el video. Por lo tanto, vamos a nuestra hoja de trabajo y comencemos de inmediato. Teorema de Euclides. Sabemos que como este es un triángulo rectángulo ABC, vamos también a ocupar muchas veces el teorema de Pitágoras. Y no solamente con el triángulo ABC, porque ustedes ven de que lo que hace este señor Euclides al triángulo rectángulo es trazarle una altura, ¿ya? Y al trazar la altura se nos forman dos triángulos interiores, que ahí tenemos triángulo rectángulo, o sea, aquí hay otra hipotenusa que es B y acá otro triángulo rectángulo cuya hipotenusa es A. O sea, tenemos varias hipotenusas. Depende de con qué triángulo trabaje. Aunque la fórmula después, cuando trabajemos con la fórmula en forma general, la hipotenusa que vamos a estar nombrando siempre va a ser la del triángulo mayor, la del triángulo ABC. Ya. Algunos nombres para que ustedes se ubiquen cuando un rato más yo los nombres. Por ejemplo, si yo tengo el cateto A, ¿cierto? Bajo el cateto A, bajo así, entre comillas, está lo que se llama la proyección, un trazo P, ¿ya? Porque aquí al trazar la altura se formaron dos trazos que se denominaron P y Q. Bueno, bajo el cateto A está P y ese se llama proyección de A. Obviamente a este lado vamos a tener que la proyección de B es Q. ¿Ya? Así es simple, eso lo vamos a ocupar en un rato más, pero para que sepan de que a eso se le denomina proyecciones. Por lo tanto, vamos a hablar de P y de Q siempre como proyecciones. Bien, ¿qué vamos a hacer? Voy a colocar en el triángulo mayor, donde tenemos solamente el ángulo de 90, vamos a colocar medida los ángulos que está en A y en B, una medida cualquiera alfa, y aquí una medida cualquiera beta. Que si este ángulo mide 90, es un ángulo recto, los 90 que falta para 180 van a estar aquí con alfa y beta, o sea, aquí lo voy a colocar, o sea, alfa más beta es 90 grados, ¿ya? La suma de alfa y beta es 90, más este otro 90 completa los 180 que debe tener todo triángulo. Ya, después de hacer eso, de colocar aquí dos ángulos cualquiera, me fijo en los ángulos que se forman en estos triángulos interiores. En el triángulo, por ejemplo, ADC. Vean ese triángulo ADC. Tenemos un ángulo alfa. Si este mide 90, el suplementario también mide 90. O sea, aquí tenemos un alfa, un 90. Y este ángulo no lo tengo, pero lo puedo determinar sin ningún problema, porque si aquí hay 90 y me faltan 90, sabemos que la suma de alfa con beta es 90. Entonces, si este es alfa, este es beta, porque alfa más beta es 90 y más 90, 180. Ya estoy completando todos los ángulos de los triángulos interiores y ahora BDC, ¿ya? Ese triángulo, BDC. ¿Qué tenemos en ese triángulo? Tenemos un 90, tenemos beta, entonces para completar los 180 le coloco a este ángulo alfa, porque ahí tengo alfa más beta que da 90 y más los otros 90, 180. Ya, perfecto. ¿Por qué hice todo esto? Porque cuando los triángulos tienen dos ángulos iguales, estamos hablando de triángulos semejantes, ¿ya? Y entonces vamos a trabajar con los triángulos semejantes para poder llegar a la fórmula de este teorema de Euclides.
Miren lo que voy a hacer. Voy a colocar el triángulo ADC, ese triángulo ADC aquí, separado, ¿ya?, de la figura original, pero le voy a colocar todos los elementos. O sea, le voy a colocar ahí el alfa, el beta, este es H, este es Q y este es B. Estoy copiando esto, ¿eh? El triángulo ADC aquí, este lo estoy copiando acá. Listo. Voy a hacer lo mismo con el otro, este que es un poco más grande, ¿ya? Entonces lo hago un poco más grande. Ahí están los 90 y empiezo a copiar los elementos. Primero los vértices que son D, B y C. D, B y C. Ya. Los lados son P, ahí está, P. Este es A y aquí tenemos H. Listo. Y el tercero, ¿cuál? El grande, el mayor, ¿cierto? El triángulo ABC, lo vamos a colocar ahí. Supongamos que ese es el grande, las medidas, todo, ¿cierto? Así nomás. Ya, triángulo ABC. Los elementos que tiene el triángulo ABC son este lado A, este lado B, ahí está, A, B, y aquí, pero en vez de P más Q, o P y Q, voy a colocar C. ¿Ya? A, B, C. Ya, y ahí tendríamos entonces, me falta agregarle a estos triángulos los ángulos interiores, ¿cierto? Porque en este triángulo tenemos alfa y beta, así que lo voy a colocar ahí, alfa y beta, porque con eso vamos a tener que trabajar. Y con este lo mismo, ahí tenemos alfa y ahí tenemos beta y lo coloco acá, alfa, beta. Ya, desarmé este triángulo, ¿cierto?, en los triángulos interiores y el triángulo mayor. Ya, hasta ahí ninguna novedad, todos entienden eso que estamos haciendo, así que es simplemente separarlo en tres para darnos cuenta mejor de lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué vamos a partir haciendo? Bueno, de estos triángulos voy a tomar, le voy a colocar acá, miren, primero, segundo, tercero, ¿ya?, para que nos ubiquemos bien. Voy a partir trabajando con el primero y con el segundo, con el primero y con el segundo, ¿ya?, con estos dos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer, como son semejantes, voy a hacer razón entre los lados, o sea, voy a terminar formando una proporción, ¿ya? ¿Y cómo establezco esa proporción? Voy a trabajar con alfa y con beta. Con alfa y con beta. ¿Qué significa eso? Que voy a ver quién está opuesto en este triángulo a alfa y a beta. ¿Quién están opuestos a alfa y a beta? Entonces me fijo que alfa ahí, miren, ese es el opuesto. El opuesto a alfa es H en el primer triángulo. El opuesto a beta, aquí está beta. Y el opuesto a beta, ahí está, es Q. Y eso que hice con el primer triángulo lo hago también con el segundo, en el orden que dice acá, alfa con beta, ¿cierto? Primero alfa. Alfa, ¿quién está opuesto a alfa? P. ¿Ya? ¿Quién está opuesto a beta? Estamos ahora, ¿cierto? Beta. H. El lado opuesto a beta es H. Y entonces, si efectuamos el producto cruzado de la proporción, nos queda que H por H es H al cuadrado y que P por Q es PQ. Y ahí hemos establecido la primera fórmula que vamos a ocupar en los ejercicios que nos corresponde hacer hoy día del teorema de Euclides. Esa es la forma en que se obtiene esa fórmula, ¿ya? Bueno, ahí fue el trabajo que hicimos con el primer y segundo triángulo, ¿ya? Trabajemos ahora, lo voy a colocar aquí, con el segundo y el tercero. A ver, vamos a una marca porque aquí nos va a quedar. Ahora vamos a trabajar con el segundo y el tercero, con estos dos, ¿ya? Pero ahora vamos a establecer la razón entre el ángulo de 90 y el ángulo alfa. ¿Ya? El ángulo de 90 y el ángulo alfa. ¿Qué significa eso? Que nos vamos a fijar el opuesto a 90 y el opuesto a alfa. Ya. Estamos trabajando con el segundo y el tercero. Ya. El opuesto a 90.
A. El opuesto a alfa, P. O sea, A dividido P. Eso fue con el segundo. Vamos con el tercero y hacemos lo mismo. La razón entre el opuesto a 90, que es C, y el opuesto a alfa, que es A. C dividido A. Resolvemos y nos queda A por A cuadrado, y P por C, P, C. A al cuadrado es igual a P por C. ¿Se fijan? Estamos construyendo las fórmulas. Y ahora vamos a la última. Vamos a trabajar con tres fórmulas. La última la vamos a hacer combinando el primero con el tercero. ¿Ya? El primero y el tercero. ¿Ya? Y ahora va a ser, se fija, aquí fue alfa con beta, 90 con alfa, ahora 90 con beta. Eso vamos a trabajar, los opuestos a 90 y a beta. Estamos entonces con el primero y con el tercero. En el primero, ¿quiénes están opuestos a 90 y a beta? A 90, B, y a beta, Q. B partido o dividido Q. Ya. El tercero, ¿quién está opuesto a 90 y a beta? Ya, a 90 está opuesto C y a beta está opuesto B. C dividido B. Producto cruzado, B por B, B cuadrado, Q por C, Q, C. Y listo. Logramos entonces construir las tres fórmulas de este caballero, del señor Euclides. Y entonces uno tiene que aprenderse esas fórmulas y trabajar con ellas en los distintos tipos de ejercicios que nos van a ir saliendo. Eso sí, yo aquí les voy a dar una indicación, porque de esta forma yo lo voy a ir diciendo en cada uno de los ejercicios, entonces para que nos entendamos. Vean que la primera fórmula dice que h cuadrado es p por q. Ahí está, ahí, detrás mío. H cuadrado es p por q. O sea, la altura al cuadrado, ¿cierto? H es la altura del triángulo mayor, que parte desde el vértice C. Es igual a p por q. ¿Qué les dije yo que eran P y Q? Las proyecciones. Por lo tanto, yo lo voy a decir del siguiente modo, que la altura al cuadrado, es igual a proyección por proyección. Así lo voy a estar trabajando, así lo voy a decir yo permanentemente. La altura al cuadrado es igual a proyección por proyección. ¿Y por qué? Porque es más fácil aprender esas palabras que tal vez esas letras que uno se puede confundir. Pero si uno sabe lo que es la altura, si uno sabe lo que es la proyección, no va a tener ningún problema. Entonces, altura al cuadrado, proyección por proyección. Y los otros dos, vean que A es el cateto del triángulo mayor y está al cuadrado. Y B es el cateto, otro de los catetos del triángulo mayor. ¿Ya? Y entonces P por C y el otro es Q por C. Conclusión. El cateto al cuadrado, cuando yo tengo que determinar el cateto al cuadrado, ¿ya?, multiplico entonces su proyección, la proyección de ese cateto, ¿ya?, su proyección, por la hipotenusa. ¿Ya? Proyección por hipotenusa. Y entonces todo lo que vamos a trabajar, ¿ya?, todo lo que vamos a trabajar va a estar basado en esto, en aprenderme eso. Esa es una C. Cateto al cuadrado igual proyección por hipotenusa. Entonces, empecemos a elaborar cada uno de estos ejercicios, y ahora ahí ya está el contenido visto. ¿Ya? Como le dije, este tema es un poco más complejo, entonces por eso preferí trabajarlo así, viendo el teorema al principio, su demostración, y esa sugerencia que yo le hago, porque esto es un invento mío, ¿ya? Ese invento de decirle apréndanlo así mejor.
¿ah? Altura al cuadrado, proyección por proyección, cateto al cuadrado, su proyección por la hipotenusa. Y siempre que hablamos de la hipotenusa, estamos hablando de la hipotenusa del triángulo original, del triángulo mayor. O sea, estamos hablando de AB, el opuesto a 90 grados. Ya, listo. Partamos entonces, menos bla bla, vamos al trabajo. Primer ejercicio. CD es igual a 6 centímetros. Obviamente colocamos de inmediato esos datos en la figura. 6D mide 6. AD mide 3. ¿Ya? Cuando todos están en la misma unidad, no le coloco aquí la unidad porque sé que todos son iguales. Entonces por eso le coloco 6, no hay 3. Ya. Y nos piden el área del triángulo ABC. Bueno, uno ya tiene que tener como conocimiento que el área del triángulo es multiplicar la base por la altura y dividirlo por 2. ¿Cierto? Donde aquí la altura la tenemos es 6. Pero la base no. La base tenemos una parte de ella. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar esta otra parte, esa que nos falta. ¿Y qué voy a ocupar? Como el triángulo es rectángulo y hay una altura, entonces yo sé que este es un triángulo rectángulo con altura y se puede ocupar el teorema de Euclides. Y entonces aplico que, ojo aquí, ¿cierto? Aplico que la altura al cuadrado es igual a proyección por proyección, que es lo que tenemos que aprender. Entonces, la altura al cuadrado, 6 al cuadrado, es igual a proyección por proyección. 3 por x. Qué fácil, ¿eh? ¿Cierto? 6 por 6, 36 igual a 3x, y x es 36 dividido 3, que da 12 centímetros. Listo, ya tenemos entonces lo que nos estaba faltando para poder determinar el área del triángulo. Entonces, base, como esta x es 12, 3 más 12, 15, esa es la base, multiplicado por la altura, que es 6, y dividido 2. ¿Ya? 6 por 15 es 90, y dividido 2, entonces 45 es área, así que centímetros cuadrados. Ya, perfecto, listo, primer ejercicio, y ahora nos largamos. Ahora, en los primeros ejercicios, los primeros, no recuerdo cuánto puse, 10, 12, algo así. Los primeros 10 o 12 voy a trabajar con la misma figura, ¿ya? Para que ustedes aprendan y trabajen bien esta fórmula. Después ya voy a empezar a hacer variaciones, pero por ahora estamos trabajando con esa misma figura. AD, 3,6, ya, con decimales, ni un problema. BD, 6,4. Y nos preguntan AC de x. Ya, tengo un triángulo rectángulo y con su altura trazada, o sea, sé que puedo ocupar el teorema de Euclides. Entonces, como me están pidiendo un cateto, yo sé que el cateto al cuadrado, ¿cierto? Que el cateto al cuadrado es igual a su proyección por la hipotenusa. Y siempre que hablamos de hipotenusa, hablamos de la hipotenusa del triángulo mayor. Ya, entonces, el cateto al cuadrado, en este caso el cateto AC, x al cuadrado, es igual a su proyección. Ahí está su proyección, ¿cierto? Que es 3,6 multiplicado por la hipotenusa. Y la hipotenusa es todo este trazo, o sea, tengo que sumar 3,6 más 6,4. Y esa suma da justo 10. Perfecto. La hipotenusa mide 10 centímetros. O sea, x al cuadrado es un 3,6. 3,6 por 10, 36. Extraemos raíz cuadrada y la raíz de 36 es 6. Y x representa a AC, que es lo que me estaban pidiendo, así que AC 6 centímetros. 3. BD 3,2 metros. AB, todo este AB, aquí, 5 metros. BC, X. Ya. Estamos con ejercicios básicos y como para aprender las fórmulas que yo les dije, pero apréndanlo en palabras, se lo sugiero, como lo estoy enseñando yo, sé que les va a resultar más fácil. Entonces, como me piden el cateto, sé que el cateto al cuadrado, X al cuadrado, es igual a su proyección
3,2 por la hipotenusa, por 5. Sabemos que cuando hablamos de hipotenusa, en este caso estamos hablando siempre de la hipotenusa del triángulo mayor, ¿ya? Entonces, 3,2 por 5. Y nos resultó, pero enseguida multiplicamos, esa multiplicación ahí da 16, extraemos raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 16 es 4. Listo. BC mide 4 centímetros. Seguimos. AD 2 centímetros. BD 4 centímetros. CD X. Se fijan que estamos con ejercicios bien elementales al principio, aplicación directa de la fórmula para que aprendamos de que si yo tengo la altura y las dos proyecciones, sé que la altura al cuadrado, yo puedo usar X o puedo usar H, da lo mismo eso. X al cuadrado, la altura al cuadrado es igual a proyección por proyección, o sea, 2 por 4, ¿ya? Y 2 por 4 es 8. Extraemos raíz y entonces X es raíz de 8 centímetros, pero ustedes saben que estas raíces se tratan de dejar de una forma más simple o más bonita. Esa raíz de 8 la puedo escribir como raíz de 4 por raíz de 2, ¿cierto? 4 por 2, 8. Y la raíz de 4 es 2 y me queda 2 raíz de 2, ¿ya? Incluso este resultado podríamos haberlo obtenido antes, porque acá, cuando partimos aquí, ahí podríamos haber aplicado raíz y hubiéramos llegado enseguida a esto. Pero si no, bueno, ahí está el proceso. Y como estamos trabajando en centímetros, obviamente este resultado, que es un trazo, también está en centímetros. 2 raíz de 2 centímetros. 5. Seguimos con nuestra misma figura. AD mide 16. AB, colocamos aquí AB 52 centímetros. CD X. Bueno, si me están pidiendo la altura, sé que la altura al cuadrado es igual a proyección por proyección, y como una proyección la tengo y la otra no, voy a sacar la que no tengo simplemente haciendo la resta de 52 menos 16, lo cual me da 36. Ya, obtuve entonces las dos proyecciones. Por lo tanto, la altura al cuadrado es igual a proyección por proyección, 16 por 36. Y yo aquí podría multiplicar, tal como hice en el caso anterior, pero ya les dije, también se los dije en el ejercicio que acabamos de hacer, hay que fijarse en esto, porque si yo tengo esta multiplicación y puedo entonces extraer raíz cuadrada de inmediato, porque me conviene, lo hago, porque la raíz de 16 es 4 por, y la raíz de 36 es 6. ¿Se fijan? Y me queda más simple, x 4 por 6, 24. Estamos en centímetros, 24 centímetros. Listo, eso es lo que pedían aquí, así que 6. AB 12, o sea, todo ese trazo que es la hipotenusa del triángulo mayor, 12. AD mide 9 y nos piden BC X. Ya, ahí está la situación entonces que tenemos que resolver. ¿Qué hacemos? Sabemos que el cateto al cuadrado va a ser igual a su proyección, y su proyección acá no la tenemos, por la hipotenusa, y la hipotenusa sí la tenemos, la hipotenusa del triángulo mayor. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, sacar esta proyección. Si en total es 12 y este mide 9, este tiene que medir 3. La figura no está muy cuadrada, este mide 9, este mide 3, pero bueno, ¿ya? Y ahora que tenemos esos valores, aplicamos que el cateto al cuadrado, este cateto al cuadrado es igual a su proyección, que es 3, por la hipotenusa, que es 12. O sea, x al cuadrado, 3 por 12, 36. Extraemos raíz de 36, 6. Listo. BC mide 6 centímetros. Listo, vamos bien, ¿eh? Es fácil, ¿cierto? Pero siempre será así tan elemental, tan fácil. Veamos. AC mide 5. BC mide 10. CD mide
x. ¿Qué pasa en esta situación? La altura al cuadrado, que es lo que me están pidiendo, es proyección por proyección. Y no tenemos ninguna de las dos. ¿Ya? Entonces vamos a tener que ver alguna forma de determinar eso que nos está faltando, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Bueno, una cosa es recordar, ¿ya? Recordar de que aparte del teorema de Euclide que estamos utilizando, aquí se nos forman triángulos rectángulos. Y si se forman triángulos rectángulos, también podemos aplicar, cuando es necesario, el teorema de Pitágoras. Y entonces en el triángulo ABC, ¿ya? Yo tengo medidas 5 y 10, que son los dos catetos. Si aplico el teorema de Pitágoras, podría determinar la hipotenusa AB. ¿Ya? Y eso ya sería un avance, ¿cierto? Entre no hacer nada, no saber qué hacer y hacer algo, ya bueno, vamos avanzando. Entonces, 5 al cuadrado más 10 al cuadrado es igual al trazo AB al cuadrado. Ya. 5 por 5, 25, 10 por 10, 100, igual a AB al cuadrado. 25 más 100, 125, AB al cuadrado, y extraemos raíz para eliminar el cuadrado y nos quede AB. Pero al otro lado nos queda raíz cuadrada de 125. Bueno, tendríamos que ver si eso lo podemos escribir de alguna forma, ¿cierto? Que nos permita reducirla, dejarla más pequeña. Raíz de 25 por 5, miren, 5 por 5, 25, 2, 5 por 2, 10, 2, 12, ya, 25 por 5 nos da 125. Entonces, extraemos la raíz de 25 y nos queda 5 raíz de 5 AB. O sea, logramos determinar la hipotenusa, que es 5 raíz de 5. ¿Ya? Bueno, ya tenemos algo más avanzado. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, porque me están pidiendo la altura y yo necesito determinar estas proyecciones. Y hasta el momento no tengo ninguna de las dos. Pero esta primera proyección, le voy a colocar ahí la letra Q, la puedo terminar ocupando el teorema que me dice, el teorema de Euclide, que me dice que el cateto al cuadrado es igual a su proyección por la hipotenusa. ¿Ya? El cateto, voy a seguir acá. ¿Ya? El cateto al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado, el cateto del triángulo mayor, ¿cierto? El cateto es igual a su proyección, que es Q, por la hipotenusa siempre del triángulo mayor, 5 raíz de 5. ¿Ya? Y entonces podemos saber cuál es el valor de Q. Despejando, ¿cierto? 5 al cuadrado es 25, igual Q por 5 raíz de 5. Luego Q es 25, y esto, que lo paso dividiendo, 5 raíz de 5. Ya, pero nos quedó una expresión que está dividida por una raíz cuadrada. Y usted sabe que cuando eso ocurre, uno tiene que sacar esa raíz del denominador, ¿eh? Y eso se hace a través de lo que se llama la racionalización. ¿Ya? Por lo tanto, Q va a ser, primero voy a simplificar, el 5 con el 25, ¿cierto? 5 veces. Ya. Entonces, me quedó que Q es 5 partido raíz de 5. Ya, entonces lo que le estaba diciendo es que si queda una raíz en el denominador, tenemos que sacarla del denominador, y para eso racionalizamos el denominador por raíz cuadrada de 5. Recuerden que se racionaliza cuando es un monomio irracional. Cuando es una raíz, se racionaliza por la misma raíz. ¿Ya? Entonces, Q es igual 5 por raíz de 5, 5 raíz de 5. Raíz de 5 por raíz de 5, raíz de 25, que es 5.
Simplificamos y queda raíz de 5. Entonces, este valor Q es igual a raíz de 5. Y como en total, la hipotenusa es 5 raíz de 5 y acá tenemos una, este otro va a ser las 4 que faltan, las 4 raíz de 5 faltantes. Y logramos determinar las dos proyecciones. ¿Ya? Y ahora que tenemos las dos proyecciones, bueno, vamos a lo que me están pidiendo. Me piden la altura y sabemos que la altura al cuadrado es igual a proyección por proyección, raíz de 5 por 4 raíz de 5. ¿Ya? Entonces, multiplicamos el 4, queda como está, raíz de 5 por raíz de 5. Raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 es raíz cuadrada de 25. Pero la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Ya? Y aquí podríamos multiplicar, pero mejor les traemos raíz enseguida, porque aprovechamos que está el 4, ¿cierto? Al extraerle raíz, la raíz de 4 es 2 y el 5 queda con raíz de 5 y estamos trabajando con centímetros y ahí está el resultado. ¿Ya? Entonces, yo les decía de que estábamos ocupando, ¿cierto?, el teorema así en forma, diríamos, directa, ¿eh? El ejercicio nos da los valores precisos como va a llegar y ocupar el teorema y listo, y se acabó. Pero también yo le dije, bueno, ¿y podrá hacerse un poco más complejo el ejercicio? Claro, o sea, aquí ya les puse una muestra de que de repente requiere un proceso un poco más largo y pensar un poco más para llegar a la solución. Ya. Así que para que sepan de que sí, nos podemos cortar con ejercicios que requieren ya o que tengan un poco más de dificultad. Seguimos entonces nuestro avance y ahora vamos al ejercicio 8. CD mide 2 metros, AC raíz de 5 metros, BC X. Ya. Eso es lo que tenemos que resolver. ¿Qué sabemos? Que el cateto que me están pidiendo es igual a su proyección por la hipotenusa. ¿Tenemos su proyección? No. ¿Tenemos la hipotenusa? No. O sea, no tenemos nada. Ya. Empecemos a trabajar entonces para tener lo que nos está faltando. Empecemos con lo que uno observa y enseguida debería darse cuenta y que es de que si no puedo aplicar el teorema de Euclides, debo partir primero aplicando el teorema de Pitágoras. Y vean entonces que en este triángulo, voy a marcar aquí los 90 correspondientes ahí al ángulo suplementario, este medía 90 también, y entonces en ese triángulo voy a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Y voy a sacar esta proyección. Recuerden que estas siempre se simbolizan como Q o P, pero si alguien utiliza otra letra, da lo mismo. ¿Ya? Entonces, Q al cuadrado más 2 al cuadrado, estamos trabajando en este triángulo, ¿cierto? El opuesto a 90 es la hipotenusa, raíz de 5 al cuadrado, nos permite determinar Q. Entonces, Q al cuadrado más 2 al cuadrado 4, raíz y cuadrado se simplifican, queda 5, entonces Q cuadrado es 5 menos 4, 1, y aplicamos raíz cuadrada y Q, raíz de 1, 1, y ya, perfecto. Sabemos que Q es 1. Bueno, sabemos esa medida que es 1 metro, estamos trabajando con metros. Y ahora veamos entonces cómo podemos determinar la otra proyección. ¿Ya? Coloquemos esta proyección P. ¿Ya? Bueno, puedo trabajar con la altura, porque sé que la altura al cuadrado es proyección por proyección. ¿Ya? La altura al cuadrado, 2 al cuadrado, es igual a proyección por proyección. Este tiene valor 1, esa proyección, y la otra tiene valor P. O sea, 1 por P. Altura al cuadrado igual proyección por proyección. Y 2 al cuadrado es 4 y 1 por P es P y listo. Y determinamos entonces el valor de P. Entonces, ahora vamos a determinar BC, o sea, X. Cateto al cuadrado
cateto al cuadrado, x al cuadrado, es igual a su proyección es 4 por la hipotenusa del triángulo mayor, ¿cierto? 4 más 1, 5. Puedo multiplicar, o como ya le he dicho antes, traer raíz de inmediato, aprovechando que tenemos un 4, que le puedo sacar raíz de 4 es 2, y la raíz de 5 queda con raíz de 5. Y todo esto está en metros. Listo. Ahí resolvimos el ejercicio. Interesante ejercicio, ¿cierto? Y estamos trabajando con la misma figura, ¿eh? Hasta ahora no nos hemos movido de esta figura típica. Ya vamos a empezar a tener variaciones respecto a eso. Ya, sigo. AD, 5 centímetros. ¿Ya? AD, 5 centímetros. AC, 8. Área del triángulo ABC. Área del triángulo. Bueno, para el área del triángulo tengo que tener la base y la altura. No tengo ni la base ni la altura. Bueno, tengo que sacarlas. ¿Cómo? Utilizando aquí, tengo un 8 y un 5. Podría ocupar el teorema de Pitágoras para sacar la altura. Es una posibilidad, ¿cierto? O podría de inmediato aplicar que el cateto al cuadrado, o sea 8 al cuadrado, es igual a su proyección. Su proyección es 5 por la hipotenusa. Por esta hipotenusa que le vamos a colocar ahí, C. O sea, 5 por C. ¿Ya? Cateto al cuadrado es igual a proyección por hipotenusa. 8 por 8, 64, igual a 5C. C es 64 dividido 5. ¿Ya? Entonces, efectuamos esa división, lo hacemos por acá. 64 dividido 5. 5 en 6, 1 por 5, 5, 6, 1, 14, 5 en 14, 2, 2 por 5, 10, a 14, 4, 5 en 40, 8, C es 12,8, ¿ya? C completo es 12,8, ¿ya? Pero, a ver, nos interesa que estábamos sacando el área del triángulo ABC. Ya, ahí tenemos ya tendríamos la base para sacar el área, nos está faltando, ¿cierto?, la altura. Ya, pero le decía entonces, si este trazo mide 5 y en total C es 12,8, le restamos 12,8 a 5, ¿ya? Y nos queda entonces que este mide 7,8. Ya, entonces así tenemos las dos proyecciones. Vamos con la altura. Determinemos esa altura, pero no por el teorema de Pitágoras, no. La altura la vamos a establecer con el de Euclides, porque la altura al cuadrado es igual a proyección por proyección. Entonces, mucho más fácil hacer eso. Altura al cuadrado es 5 por 7,8. 5 por 7,8. Efectuamos la multiplicación. 5 por 8, 44. 5 por 7, 35, y 4, 39, un lugar por la coma. Ya. Determinamos entonces, al aplicarle raíz, que la altura es raíz de 39, que es así que no podemos descomponerla, ¿cierto? Podría ser 3 por 13, pero no nos sirve porque el 3 no es raíz exacta y el 13 tampoco, así que ya, lo dejamos como raíz de 39. Y listo, y vamos a lo que nos están pidiendo. El área del triángulo. El área del triángulo es la base 12,8 por la altura, por raíz de 39 y dividido 2. Donde ahí lo único que podemos hacer es efectuar esa división de 12,8 por 2. Al dividirlo por 2 nos queda entonces 6,4 raíz de 39. Y como es área, no se olviden que son centímetros cuadrados. Perfecto. 10. Nuestra figura típica. AC, 12 centímetros. BC, 9. CD, X. Ya. Nuevamente nos piden la altura. Sabemos que cuando me piden la altura, tengo que tener las proyecciones y en este caso no las tenemos.
Cuando no puedo aplicar así en forma directa el teorema de Euclides, sé que debo partir entonces primero aplicando el teorema de Pitágoras. Y aquí tenemos las medidas 9 y 12. ¿Ya? Entonces, basado en el triángulo ABC, el triángulo mayor, vamos a decir que 12 al cuadrado más 9 al cuadrado es igual, entonces esto lo coloco como C al cuadrado. ¿Ya? Esto da 144, esto da 81, sumamos 144 más 81, eso da 225 y extraemos raíz cuadrada. Y la raíz de 225 es 15. Listo, sacamos C. ¿Ya? No se olviden que también uno podría utilizar los tríos pitagóricos, que ya lo he explicado en videos anteriores. El trío 3, 4, 5 es el más famoso, el que más se utiliza. ¿Y cómo lo utilizo? Por ejemplo, si yo este amplifico por 3, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15. Me queda el trío 9, 12, 15. Y aquí está, 9, 12, 15, que es lo que sacamos acá. Ya, si uno se maneja con los tríos pitagóricos, este primer paso sale rápido y fácil. Y si no me acuerdo, si no lo sé, no importa, ocupo el teorema de Pitágoras, igual llego a lo mismo. Ya, seguimos. Ya tenemos la hipotenusa. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando las proyecciones. Entonces, determinemos una de las proyecciones. Ya, por ejemplo, esta. Q. Entonces, voy a utilizar la fórmula del cateto. Cateto al cuadrado, o sea, 12 al cuadrado, cateto al cuadrado es igual a su proyección por la hipotenusa. Su proyección Q por la hipotenusa C. Q por, pero C ya sabemos que vale, ahí lo sacamos, 15. Entonces nos queda 144, ese 15 que va a pasar dividiendo igual Q. ¿Ya? Podríamos ahí simplificar, eso se puede simplificar por 3, y si no, efectuamos la división de inmediato. 144 dividido 15. 15 en 14 no, 15 en 144. ¿Ya? A ver, son 9 eso, ¿no? 45, nos pasamos, ¿no? 5 por 9, 45 a 54, vamos a reservar 5, 9 menos, sí, no, estamos bien. Ya, 9 por 5, 45, a 54, 9, ya, 5, 9 por 1, 9, y 5, 14, 0, bajamos un 0, y 15 es 90, 6. 6 por 15 es 90, entonces ahí llegamos a que Q es 9,6. Perfecto, determinamos Q. Este trazo Q mide 9,6 y como en total la hipotenusa es 15, entonces lo que falta para llegar a 15, y eso va a ser entonces 5,4. Y ahí entonces al completar eso logramos tener las dos proyecciones, que es lo que nos estaba interesando. Entonces, la altura al cuadrado es igual a proyección por proyección. Q, que ya sabemos que es 9,6, multiplicado por 5,4. ¿Ya? Entonces, multiplicamos 9,6 por 5,4. 4 por 6, 24, 2. 4 por 9, 36 y 2, 38. 5 por 6, 30, 3. 5 por 9, 45 y 3, 48. 4, 8, 11, 5 y 2 lugares. Un lugar y otro lugar son 2 lugares, 51,84. Bueno. Y entonces, esa multiplicación que nos dio 51,84, le extraemos raíz y nos queda raíz de 51,84, que hasta ahí no me lo dejamos porque eso habría que sacarlo con una calculadora si es que lo necesitamos, y si no, quedaría simplemente con esa medida. ¿Ya? O sea, ¿cuánto mediría aproximadamente? Como 7 por 7 es 49, 7, y tanto. ¿Ya? Bueno,
11. BD, 6 metros. CD, 5 metros. AB, me están preguntando por la hipotenusa, bueno, X o C, como quieren colocarle. Ya, esa es la situación. Tenemos que resolver eso. ¿Cómo determinamos el valor de X? Bueno, aquí podemos utilizar, porque tenemos la altura y tenemos una proyección, podríamos determinar el teorema de la altura y sacamos la otra proyección. ¿Ya? Esta proyección que generalmente denominamos como Q. Entonces, la altura al cuadrado es igual a proyección por proyección. Perfecto, 5 al cuadrado 25 y 6 por Q, 6Q. Y entonces Q es 25 dividido 6. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos que Q es 25 sextos, ¿ya? El valor de X, no lo quiero pasar a decimal, quiero trabajarlo así nomás, ¿ya? El valor de X va a ser la suma de Q con 6. O sea, la suma de 25 sextos con 6 más 6. X es igual a 6 por 6, 36. 36 más 25 son 61 sextos. ¿Ya? Y listo. AB mide 61 sextos. También, si queremos ya darlo como medida de trazo en forma decimal, bueno, se divide y ahí se saca el resultado en forma decimal. Ahí depende también de cómo pide el profesor los resultados o de cómo sean, porque si están con alternativas, ¿cierto? Ver si la alternativa está dada en forma fraccionaria o en forma decimal. Bueno, pero eso ya es, eso ya son detalles aritméticos y nosotros estamos en lo geométrico. Esto es lo que nos interesa. 12. AB 10, o sea, hipotenusa 10. AC mide P más 2. ¿Ya? BC mide 2P. CD, la altura ya la ponen H, es lo que me están pidiendo. Ya. Para algunos ya se le puede poner compleja la cosa, porque cuando aparecen letras, eso ya para algunos es suficiente problema. Pero como la altura al cuadrado es proyección por proyección y no tengo ninguna de las proyecciones, entonces sé que como no puedo partir aplicando el teorema de Euclides así en forma directa de inmediato, vamos con el teorema de Pitágoras. En el triángulo mayor, en el triángulo ABC, tenemos la medida de los tres lados. P más 2, 2P y 10. Luego podemos ocupar el teorema de Pitágoras, cateto al cuadrado, P más 2 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Ya? Desarrollamos esto. Aquí nos queda el cuadrado de un binomio. ¿Ya? Entonces, cuadrado del primero, más el doble del primero, 2P por el segundo, 2P por 2, 4P, más siempre más, el segundo al cuadrado, 2 al cuadrado 4, más 2P al cuadrado, 2P por 2P, 4P cuadrado y 10 al cuadrado, 100. Se nos está poniendo interesante la cosa. P cuadrado más 4P cuadrado, 5P cuadrado, más 4P. Y este 100 lo vamos a pasar a este lado. 4 menos 100, menos 96, porque vamos a igualar a 0. ¿Por qué vamos a igualar a 0? Porque nos quedó una ecuación de segundo grado. Y vamos a tener que resolverla, ¿cierto? Entonces, P es igual a... Esto es para los que están trabajando ya con ecuación de segundo grado. Si alguno de ustedes todavía este tema no lo ha visto, no lo ha pasado, esto que voy a aplicar ahora, salte el ejercicio nomás y pasa al siguiente. Ya lo pasará a su debido tiempo esta ecuación que es cuadrática y que se ocupa con la fórmula menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac dividido 2a. Ya, todo eso. Entonces, menos b, menos 4. Más menos raíz de b al cuadrado, 4 al cuadrado, 16, menos 4 por a por c,
4 por A, 4 por 5, 20, y por C, 20 por menos 96. Bueno, aquí va a quedar más, por 20, a ver, 2 por 6, 12, 2 por 9, 18, y una 19, y el 0, y dividido 2A, 2 por 5, 10. P, por lo tanto, es menos 4 más menos raíz de, y sumamos estas dos cantidades que da 1936 dividido 10. ¿Ya? Aquí es donde uno tiene que preguntarse, ¿cierto? Esta raíz, si es que no me permiten trabajar con calculadora, ¿esta raíz será exacta? Y entonces tengo que probar con elementos, primero dándome cuenta qué número podría estar cercano a esto, ¿no? Por ejemplo, si digo 20 por 20 es 400. Si digo 30 por 30 es 900. 40 por 40, 1600. Por ahí ya me estoy acercando, porque 50 por 50 ya me paso, 2500. Entonces, ya sé que es 40 y la terminación. Y si termina en 6, puede ser 4 por 4 es 16, termina en 6. 6 por 6 es 36, también termina en 6. Entonces, podría ser 44 o podría ser 46. 44 por 44, 4 por 4, 16, 4 por 4, 16, una 17, entonces aquí también lo mismo, queda 6, 13, 7, 8, 9, 1936. Miren, qué bonito, ¿ya? Entonces, P es igual a menos 4 más menos, y descubrimos entonces que es una raíz exacta, y la raíz es 44 dividido 10. Y recuerden que para resolver esto tenemos que considerar la suma y la resta. Pero, ¿qué pasa con la resta? Que me queda menos 4, menos 44, menos 48 dividido 10, me da un número negativo el resultado, ¿ya? Y en geometría no podemos trabajar con esos valores negativos, porque me daría 2p, me daría un trazo de medida negativo, y eso no existe. Luego, el valor que me sirve es el positivo. Menos 4 más 40 da 40 dividido 10, o 44 menos 10, ¿cierto? 40 dividido 10, y P es 4. Ya, entonces logramos determinar que si P es 4, 4 más 2, este mide 6, y 2 por 4, este mide 8. O sea, ahí escondido estaba el trío 6, 8, 10. Miren, ¿eh? Bueno, pero todavía no llegamos a lo que nos están pidiendo, ¿por cierto? Nos están pidiendo que determinemos la altura. Ya. Entonces, podemos sacar este trazo Q, ¿ya? Aplicando el teorema del cateto. Cateto al cuadrado, sigo por acá, ¿eh? Cateto al cuadrado, 6 al cuadrado, es igual a su proyección, que es Q, por la hipotenusa, que es 10. ¿Ya? Esto da 36 igual a 10Q, y Q por lo tanto es 36 dividido 10, 3,6. Ya, perfecto, sacamos Q, 3,6. Como en total todo esto mide 10, este valor P sería igual, bueno, lo que falta para completar 10, o 10 menos 3,6, ¿no? Y eso es 6,4. Ya. Perfecto, hasta ahí entonces hemos logrado determinar todos los valores que necesitamos para la altura, porque sabemos que la altura al cuadrado es igual a proyección por proyección, o sea, 3,6 por 6,4. ¿Ya? Y entonces efectuamos esa multiplicación. 3,6 por 6,4, 3,6 por 6,4, 4 por 6, 24, 2, 4 por 3, 12, y 2, 14. Ya. Y ahora por 6, 6 por 6, 36, 3, 6 por 3, 18, y 3, 21. 4, 10, 3, y me da, bueno, faltan los dos lugares que debo correr la coma, y me da que la altura es raíz cuadrada de 23,04. ¿Tendrá una raíz exacta?
5 por 5 es 25, así que con 5 nos pasamos. Tendría que ser con 4, ¿eh? 4 y tanto. Termina en 4. Podrá ser 4,8. Miren, hagámoslo. Mira, acá arriba lo voy a hacer. 4,8 por 4,8. 8 por 8, 64, 6. 8 por 4, 32 y 6, 38. 4 por 8, 32, 3. 4, 4 y 6, 3, 19. 4, 10, 13, 2 lugares. Miren, pero impecable, ¿ya? O sea, la altura es 4,8, ¿cierto? Que es lo que estuvimos de la raíz cuadrada. Y estamos trabajando con centímetros, así que centímetros. Ya. Ahí tenemos entonces otro ejercicio para que vean ustedes de que, a pesar de que trabajamos con la misma figura por ahora, ustedes están viendo de que igual nos pueden dar ejercicios interesantes. 13. Bueno, ¿qué pasa si nos empiezan a cambiar la figura? Ya, pues ahí es cuando uno debe tener, ¿cierto? Estar siempre atento y darse cuenta de que en esa figura, de algún modo, aparece el teorema de Euclides, ¿ya? Porque muchas veces en este ejercicio de repente el alumno no ve de que ahí está el teorema de Euclides y que puede aplicarlo, ¿ya? Veamos entonces en el siguiente ejercicio. Dice, ABC de rectángulo, AE, este mide 2,25, ED mide 3 y nos piden el perímetro del triángulo SD, el perímetro de lo que está sombreado. Ustedes saben que perímetro es la suma de todos los lados de la figura, en este caso del triángulo. Bueno, ¿y dónde está el teorema de Euclides? Ya, aquí es cuando hay que darse cuenta, porque acá tenemos la altura de este triángulo ACD, y como esta figura es un rectángulo, este ángulo es un ángulo recto. Y vean, ahí está ACD, ahí está el triángulo. Es el triángulo de Euclides en el cual vamos a trabajar, ¿ya? Y entonces vemos que tenemos de ese triángulo la altura, y aquí tenemos lo que llamamos proyección, y podemos determinar entonces la otra proyección, sabiendo que la altura al cuadrado, ya le vamos a poner P, que la altura al cuadrado es proyección 2,25 por proyección, ¿ya? Por si acaso este ejercicio salió en una de las pruebas de la PSU, ¿ya? De la prueba de selección universitaria. Bueno, y nos queda 3 al cuadrado, 9 igual 2,25p. O sea, P es 9 dividido 2,25. Vamos a tener que tirar a operatoria. 9 dividido 2,25. ¿Cómo hago esto? Corro esta coma 2 lugares, y este 9, que también tiene coma porque es 9,0, también corro 2 lugares, y entonces me queda 900 dividido 225. O sea, aparte de lo geométrico, nos están pidiendo que sepamos dividir con decimales. ¿Y ahí cuántas veces cabe? Bueno, me fijo en el primero, 2 en 9 cabe 4, ¿cierto? Porque con 5 me paso. Ya, probemos con 4. 4 por 5, 20. A 20, 0, 2. 4 por 2, 8 y 2, 10. A 10, 0, 1, reservo. 4 por 2, 8 y 1, 9, 9, 0. Miren, nos dio justito. Qué bueno. P es 4. Listo. Determinamos entonces que esta proyección es 4. Estábamos determinando las proyecciones. Ya tenemos 2,25 y ya tenemos 4. Estamos listos. Y como nos piden el perímetro del triángulo, tenemos que tener los 3 lados, y vean que en el triángulo sombreado tenemos cateto 3 y cateto 4. Listo, ahí, pero nos acordamos enseguida del trío pitagórico 3, 4, 5, súper famoso, que significa que si un cateto mide 3 y el otro cateto mide 4, la hipotenusa mide 5. Y eso es lo que tenemos acá: 3, 4, 5. Ya, por lo tanto, el perímetro va a corresponder a la suma
de el lado que mide 3, más el lado que mide 4, más el lado que mide 5. ¿Ya? 5, 9, en total 12. El perímetro es 12. No nos dan aquí si es centímetro, metro, entonces son unidades. El perímetro son 12 unidades. Y ahí entonces tenemos listo nuestro ejercicio que alguna vez, como les comentaba, salió en la PSU. Y ejercicio que de repente uno los puede, bueno, cuando lo está haciendo o después de ver cómo se hace, uno dice, ah, pero sí es fácil, pero en el momento tiene sus complicaciones. Ya, les expliqué entonces el teorema de Euclides, ¿ya? Hicimos 12 ejercicios con la misma figura para manejarnos bien, ¿cierto? En lo inicial que es el teorema. Ahora les agregué un ejercicio más que tiene que ver con preguntas ya que empiezan a salir, donde la figura está dada de otra forma y uno tiene que identificar que tiene que ocupar el teorema de Euclides en esa situación, ¿ya? De eso se trata. Y con esto finalizamos esta primera parte del teorema, porque voy a hacer una segunda en la cual ahora ya no voy a trabajar con la figura típica, sino que vamos a colocar distintos ejercicios donde uno tiene que identificar el teorema, bueno, y aplicarlo y saber resolver. No se olviden, ¿qué cosa? Cateto al cuadrado es igual a proyección por hipotenusa, y que la altura al cuadrado es igual a proyección por proyección. ¿Ustedes saben eso? Conquistan el mundo con eso, ¿eh? Bien, que les vaya súper bien. Nos vemos en un próximo video. Chao.